Amigos, un saludo muy especial a todos nuestros internautas, quienes nos siguen a través de las redes digitales de Uniamérica, para quienes nos han enviado los mensajes sobre esta estrategia que ustedes ven colocado, ese título, Vivir la democracia sin miedo. Muchas gracias. Ya nos hemos puesto en contacto con ustedes para que se integren en esta red fundamental que busca establecer y generar una educación política alrededor del tema de la democracia. Hoy la pregunta es si la democracia se encuentra en peligro, qué hay que hacer, cómo se puede pensar en un ejercicio democrático sin miedo. Hoy me van a acompañar un sinnúmero de colegas y de analistas y de periodistas que forman parte de esta red de periodistas aquí en los Estados Unidos. Vamos a estar en contacto, en comunicación con nuestras colegas y periodistas mexicanos, también están presentes en Colombia, en Brasil y por supuesto nuestros colegas que están con nosotros a través del espacio de lo que tiene que ver con Uniamérica. Está también conectados con nosotros el profesor Federico Suberbi, Bielka Rivera, para ellos un saludo muy especial, ya los vemos en plataforma. Vamos a darles un saludo a cada uno de ellos de donde están conectados para iniciar ya este tema de reflexión y de análisis alrededor del tema, valga la redundancia, de lo que tiene que ver con la democracia. Vivir la democracia sin miedo. Vamos a darle un saludo especial a nuestra colega de Ciudad de México, Isabel Cañizares. Bienvenida, un abrazo especial. Hola, muchas gracias, Carlos. Saludos a todos los colegas y saludos a todos los que nos escuchan y nos ven. Muchas gracias. Gracias, Isabel, porque tu trabajo y tus aportes son muy importantes en este ejercicio de la nueva estrategia de comunicación de Uniamérica. Saludamos también a otra mujer. Ella se encuentra en Río de Janeiro. Duda Fernández conoce muy bien todo este espíritu de trabajo que venimos haciendo con ella desde hace muchos años. Bienvenida, Duda. Un abrazo especial. Adelante. Carlos, mi querido amigo, es un prazer enorme estar acá representando a América del Sur. Me desculpe por meu portunhol, não há problema em espanhol, pero a sua questão de estar acá para fortalecer as mulheres e principalmente a visão de América del Sur. Estamos acá. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, María Eduarda. Estamos viendo en pantalla también a una querida activista demócrata vinculada al tema de los derechos humanos. Trabaja muy fuerte con las comunidades migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos. Se trata de Bielka Rivera. Bielka, bienvenida. Un abrazo especial. Un abrazo, mucho gusto para estar con ustedes esta noche. Un placer de conocerlos a todos aquí desde el frío en el estado de Iowa. Ah, estás en Iowa. Ah, qué bueno. Bielka, bienvenida. Me imagino que ya estás plenamente informada de todo ese tema que está pasando con la frontera entre Estados Unidos y México, ¿verdad? Sí, es muy triste lo que está pasando, pero uno trata de ayudar a la gente como se pueda. Así que en eso estoy, en eso trabajo con varias organizaciones. También pendiente acá que están llegando los migrantes pidiendo asilo, están llegando a estos lugares tan lejos como Iowa. Claro. Así que un honor para ayudarlos que se integren a la sociedad aquí en los Estados Unidos también, pero trayendo su belleza latina. Pues Bielka, bienvenida. Un abrazo desde aquí, desde el sur de la Florida, para ti y toda la gente maravillosa que trabaja contigo en esa defensa de los migrantes entre México y Estados Unidos. Voy a removerte un momento, Bielka, para darle la bienvenida a otros colegas también que están llegando, para saludarlos especialmente a ellos. Lo mismo quiero hacer la invitación a nuestros colegas Jorge Sánchez Vargas, sociólogo vinculado también con UNE, con sus trabajos periodísticos desde la ciudad de Bogotá, Colombia. Bienvenido, Jorge, un abrazo especial. Hola, Carlos Alberto, y a todos los amigos de la red, por supuesto, en Uniamérica, un saludo especial, y a los internautas que nos acompañan desde donde quiera que estén. Este propósito indudablemente que nos va a animar precisamente para mirar cuáles son los peligros de la democracia, no solamente en el mundo, sino particularmente en América Latina. Luego, muy interesante, y por supuesto que estaremos muy atentos a lo que vayamos a conversar
con el resto de colegas que hoy o en otras ocasiones nos acompañan. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, gracias, Jorge. Sabemos de tu apoyo, de tu entusiasmo por desarrollar estos temas de educación para la democracia y, por supuesto, tú juegas un papel muy importante en este ejercicio de trabajo. Te remuevo un momento y ya volvemos contigo. Queremos saludar también a otro colega muy querido que se encuentra en la ciudad de Sarasota, en Florida. Bienvenido, Juan Pablo Salas. Buenas noches, Carlos, y buenas noches, colegas. Un gusto compartir con ustedes en esta jornada aquí en defensa de la democracia en una de las cunas de la democracia, Estados Unidos. Así que muy importante que hagamos ese trabajo entre todos de sostener esas instituciones que nos dan las libertades civiles y los derechos que como seres humanos tenemos. Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo. Saludamos a nuestro analista de UniAmérica, el antropólogo, historiador Juan Carlos García, que se encuentra también en la ciudad de Bogotá. Bienvenido, Juan Carlos, un abrazo especial. Buenas noches, ¿cómo estás tú? Para todos los colegas, igualmente un saludo y pues gratificado de estar acá vinculado a esta idea, a esta iniciativa que particularmente sé que va a generar impacto y es importante que existan este tipo de canales alternativos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Ya tenemos listo, preparado ya los primeros programas contigo, que los anunciaremos más adelante de cómo se van a presentar entonces, ¿ok? Te remuevo un momento, Juan Carlos, para darle el saludo a otro querido colega que se encuentra en la ciudad de Austin, Texas, profesor universitario, tiene sus estudios de doctorado en la ciudad de Austin. Quiero saludarlo muy especial, profesor Federico Suberbi. Un gran abrazo, mire. Saludo. Buenas noches a todas las personas que escuchan y felicitaciones a ti y todo el equipo que te apoya, porque UniAmérica debe ser una institución que genere confianza, especialmente ante la realidad del ataque a las instituciones establecidas, típicas de los medios de comunicación, que tienen sus fallas, pero no es una institución que se debe atacar como enemigos del pueblo, y igual las cortes, y igual la educación, todas esas instituciones que se están atacando, pues que UniAmérica sea una de confianza y que sea de valor para educar, informar y guiar a esta población que escucha en momentos tan cruciales. Pues muchas gracias por tus palabras, Federico. Sabemos de tu enorme trabajo de investigación. Me imagino que ya está listo ese libro, el último libro tuyo sobre comunicación y política, ¿no? Está listo para ir a la imprenta a finales del mes, o a mediados del mes, antes de las Navidades. Ah, maravilloso. Entonces, vamos a ser exclusivos entonces para anunciar ese libro. Es el primer anuncio público. Se titula Comunicación Política en Puerto Rico, primera antología de ensayos, investigaciones y críticas. Coeditado por Ángel Israel Rivera Ortiz y yo. Tiene 15 capítulos, 11 coautores. Ah, muy bien, Federico. Fíjate, y Sandra Rodríguez también va a vincularse con nosotros en este proceso. Ella está también en Puerto Rico. Sí, tiene un capítulo en el libro también. Ah, qué maravilloso, sí. Participó contigo en el libro pasado, ¿no? Sobre medios de comunicación. Ella fue coautora del libro anterior de los medios de comunicación en Puerto Rico. En este de comunicación política tiene un capítulo extraordinario sobre los trolls y cómo funcionan los trolls, quiénes son las personas detrás de los trolls y el daño que están haciendo a la democracia. Bueno, pues muy bien, Federico. Yo creo que por ahí va a ser otro tema también de análisis muy importante para este proceso. Voy a presentarlos entonces. Arrancamos con nuestro grupo de analistas invitados. Vamos a ver si estamos todos ya en pantalla. Aparece ya nuestro querido Juan Pablo Sala, Jorge Sánchez de Colombia, Luda Fernández de Brasil. Está con nosotros también Pielka Rivera. Y vamos a presentar también a otro querido amigo que está también viviendo en West Palm Beach. Se trata de Rolando Barrero. Rolando Barrero, bienvenido. Un abrazo especial. Gracias, es un placer y un honor estar en el programa con ustedes y los colegas tan brillantes como les he estado escuchando cómo se presentaron. Es un honor. Cuéntanos un poquito, Rolando. Tú estás vinculado como presidente del comité demócrata aquí en el estado de la Florida, ¿verdad? Sí, exactamente. Fui el presidente del condado por varios años
y por necesidad me postulé como presidente del estado y fui elegido el día 26 de agosto. Ah, bueno, felicitaciones. Tremendo trabajo, ¿no? Tiene su cosita. Bueno, muy bien. También va a ser uno de los temas que seguramente vamos a abordar a lo largo de estos espacios, de esta franja que hemos llamado nosotros Vivir la Democracia sin Miedo. La pregunta para todos nuestros panelistas, antes de lanzar ya oficialmente la estrategia de comunicación, es: ¿realmente se puede vivir la democracia sin miedo? ¿Cómo entenderla? Le damos el turno a las mujeres que están con nosotros apoyándonos. El que quiera tomar la palabra, bienvenido sea. Adelante. Isabel, lancémonos a la pregunta que acabamos de hacer. ¿Se puede realmente vivir la democracia sin miedo? Ahorita no tanto. Yo les voy a decir lo que estaba escuchando en un principio. En Latinoamérica hay mucho peligro para los periodistas. Por ejemplo, México es uno de los países en que hay más peligro para ellos, ¿sí? Donde más desaparecen, igual que los activistas. Hay un porcentaje muy alto de crímenes a periodistas porque no les conviene que sigan hablando de lo que sucede en el medio político, sobre todo. En muchas partes, en muchos problemas que hay, no solamente en México, también vemos que hay muchos problemas en otros países y que atacan mucho a los periodistas. Esta es una parte de que no se puede vivir la democracia sin miedo. Otra parte es lo que, ¿cómo se llama? No puedes ejercer el derecho a voto en algunas partes de aquí del país, por ejemplo, porque el voto está o comprado o coaccionado y tienes que votar a veces por el candidato que te invitan. Entonces, para vivir la democracia sin miedo es evitar el abstencionismo, que todos vayamos a ejercer nuestro derecho mandatario como ciudadanos. Por el momento, esta es mi primera entrega, querido Carlos. Muy bien, Isabel. Adelante, María Eduarda. Bueno, la democracia la democracia no es lo más perfecto, pero es lo que tenemos de mejor. Y medo, ahora, por ejemplo, con Lula, de verdad, me siento mais segura. Para mim foi muito mais difícil, muito mais um terrorismo psicológico quando Bolsonaro estava no poder, porque faz parte dos processos dos falsos democratas, como ele se disse, como Trump se disse, como Milei se disse. É uma estratégia deles dizer que estão acá para exercer a democracia. Não, todavia não. Portanto, sim, temos que os periodistas são sempre mais prejudicados, assim como o doutor disse, os periodistas, a justiça e a educação. Pero eu prefiro viver mais tranquila em um sistema democrata do que um falso democrata como Bolsonaro e Milei. Muy bien, muchas gracias. Bielka, tiene usted la palabra. Vivir la democracia sin miedo. Es un tema que desgraciadamente uno siempre tiene que estar pendiente y hablando sobre ello. Nosotros acá vemos todo lo que está pasando por todo el mundo y cómo la democracia está bajo ataque y qué está pasando aquí en este país también. De eso de vivir sin miedo, yo pienso que sí, uno lo debe vivir sin miedo, pero igualmente debe estar siempre pendiente de la lucha en que hay que preservar la democracia. Y en esa lucha siempre va a haber un poco de miedo. El miedo es a perder cualquier gobierno demócrata. Y mejor es luchar fuerte por mantenerlo, mantener el voto libre. Y también aguardar mucho, poner atención mucho a los ataques a los periodistas, a todos los que están de prensa o en la noticia. Hay que siempre asegurar que las voces de ellos, de todos ustedes, los colegas, que nunca
desaparezca. Eso es lo que pienso yo por ahora. Muchas gracias, Dielka. Vámonos entonces con Juan Carlos García, que está desde Bogotá también. Adelante, Juan Carlos. Gracias, un saludo a todos los colegas. Yo pienso que la democracia ha estado desde la época republicana en nuestros países, en nuestras naciones, en constante peligro. Somos un continente de hace 150 años que todavía no aprende de las décadas anteriores y vuelve y comete errores y vuelve nuevamente y los refresca. Y creo que me uno mucho a lo que decía Duda. Hay ciertas tipologías, digamos, de los mandatarios, en donde se han, digamos, vinculado con mayor ahínco las amenazas, por ejemplo, contra los periodistas. Pero asimismo, en ese aspecto yo tengo una postura, digamos, divergente en cuanto a lo que es la prensa. Es decir, yo siempre he considerado en un país como Colombia que la prensa oficialista es muy poderosa, extremadamente monárquica, y cuando se le quiere exigir a la prensa monárquica de nuestro país que sea más objetiva, le llaman ataque a la prensa. Entonces eso yo pienso que también hay que saberlo, digamos, diferenciar de cuando la prensa, digamos, oficialista se siente atacada y tiene el poder de distribuir de manera mayoritaria, que se siente atacada, pero los periodistas de bajo perfil, llamémoslo así, o de ciertas cadenas nada famosas ni con dinero, están siendo muy amenazados desde hace mucho tiempo, lo eran más antes, y realmente no tienen los espacios que tienen los mercaderes de la comunicación. Entonces, en ese aspecto tengo yo mis reservas respecto a lo que pueden ser considerados ataques frontales contra la prensa. Muy bien, Juan Carlos, gracias. Vámonos, Juan Pablo. Juan Pablo, tú que estás aquí en la Florida y has vivido muy de cerca este tema del cubrimiento de la información en momentos de campañas políticas aquí en Estados Unidos. Sí, señor, muchas gracias. Una moción de orden. ¿Hay alguien que tiene un sonido de alguien que está hablando en un televisor o algo? Si pudiera ponerle mute o apagar eso, sería fantástico para poder escuchar mejor. Para mí el debate, en realidad, más allá de vivir la dictadura sin miedo, pienso que el miedo no es una constante, el miedo es va y viene, pero yo sí les garantizo que me daría más miedo vivir en tiranía, que es la alternativa a la democracia. Sé que todos tendríamos mucho más miedo y que este debate, por ejemplo, sería mucho más peligroso bajo una tiranía que en democracia. Así que pienso que tenemos un deber y una responsabilidad, y que es una responsabilidad histórica que le corresponde a esta generación defendernos del fascismo, que avanza con fuerza, que avanza con intensidad y que avanza a nivel global. Los Estados Unidos estamos viviendo un proceso muy peligroso de amenaza a la democracia, de amenaza a las libertades civiles, y además, por más poderosos que son los Estados Unidos, hay elementos que han tenido la capacidad, incluso desde el exterior, pero por supuesto también desde el interior, para generar campañas y procesos de transformación ideológica masiva que han puesto en mucho más alto peligro todas las instituciones, porque lo que han hecho es minar el valor y el sentido que tienen las instituciones que sostienen esa democracia. Entonces, el trabajo, hace un momento creo que es Juan Carlos quien estaba hablando hace un momento del tema de cómo se están utilizando los medios masivos de comunicación y estas redes sociales para convertir multitudes en elementos propicios para cumplir misiones que van en contra de ellos mismos. Este suicidio colectivo en el que estamos envueltos muchas naciones me preocupa seriamente, me preocupa mucho lo que pasó en Argentina. Entiendo que por supuesto el peronismo no tuvo una alternativa para responder con sabiduría frente a un reto como el que tenía,
pero la locura de los argentinos de escoger a un personaje como Milei es similar a la locura de los estadounidenses a la hora de escoger a un Trump o en Brasil a un Lula, a un Bolsonaro, lo cual nos indica que el peligro es global, que no es solo acá, pero la lucha es local, de eso tampoco cabe duda. Aquí está Rolando, que es el presidente del Caucus Hispano, y él sabe, como nosotros, como Bielka, que el trabajo se hace en el vecindario, se hace en la ciudad, se hace en el condado, se hace en el estado, se hace donde estamos, y consiste precisamente en construir estos espacios en los cuales podamos tener una posibilidad de divulgar y reflexionar con otras personas acerca de la importancia de sostener esto con todos sus errores, ojalá corregirlos. La democracia nos permite corregir los errores, la tiranía nos impide corregir el error que es la tiranía. Luego, para mí el debate es muy sencillo, con miedo, pero en democracia. Okay. Sí. Bueno, muy bien. No me jodan. Muy buena la interpretación. Jorge Sánchez, adelante. Muy interesante todo lo que he acabado de escuchar, pero indudablemente que me gustaría que nos regresáramos un poco a mirar simplemente por qué la democracia tiene miedo, por cómo debemos vivirla sin miedo. El miedo que tenía en su tiempo la monarquía por la democracia, o los feudalistas por la democracia, o los fascistas por la democracia, o los mismos comunistas que creen andar pregonando democracia y finalmente no lo logran desarrollar plenamente. Todo el tiempo, desde que nace la democracia, siempre ha estado en peligro. Y a lo largo del tiempo, más que mirar el tema del efecto de los peligros de la democracia que se refleja en los medios de comunicación, así estén cuestionados hoy, sin embargo, tenemos que mirar todo el contexto que hace que la democracia efectivamente esté permanentemente amenazada, ¿cierto? Y entonces podríamos mirar una serie de circunstancias, como por ejemplo hoy, después de la Guerra Fría, por supuesto, después de unos procesos que ha habido en nuestro caso, para no mirar a otros continentes, no vamos a mirar a Asia, ni vamos a mirar a Europa, así sean unos referentes importantes, miremos solamente a América Latina. Y entonces efectivamente la militarización, por no hablar de la remilitarización permanente, es un factor de miedo. O también la economización de la política, todas aquellas herramientas que utilizan los gremios, los aparatos productivos para hacerse dueño de la democracia, y entonces la democracia en sí misma está amenazada por quienes dicen que hay que vivir en democracia. La corrupción, en donde ciertamente no hay hombres más demócratas que los corruptos. Escuchémoslos hablar y son perfectos hablando siempre de democracia, pero son los que están siempre haciendo el cáncer de la corrupción para que efectivamente la democracia no avance y no baje y no suba. Efectivamente, donde más tiene que haber democracia es en donde están las instancias de poder, y donde también tiene que haber más democracia es en las partes bajas para que efectivamente pueda subir. Porque otro peligro de la democracia son las pestes populistas. No hay más que escuchar a un populista, presidente o candidato o en cualquier ejercicio, que cuando utilizan todas las herramientas de la verbalización democrática, y lo que están haciendo es antidemocracia. Para no hablar de la personificación extrema del poder, que también es otro problema que tiene la democracia, y por eso hay que tratar de cómo actuamos nosotros desde donde estemos todos los días, desde nuestra casa, desde nuestra empresa, desde nuestra actitud cuando nos subimos a un vehículo, desde cuando entramos a un sitio público. Tenemos que ejercer la democracia, y muchas veces, sin necesidad de ser periodista, también estamos haciendo actos antidemocráticos, y es ahí donde tenemos que cuidarnos. La desintegración de la política es otro peligro de la democracia. Inclusive la etnización de la política también. Es decir, me explico, cuando vemos todos los grupos raciales, no hay muchas veces los que más practican la antidemocracia son los mismos grupos raciales. Ellos no quieren, los negros no quieren saber de los blancos, como los blancos no quieren saber de los negros, o de los amarillos, o de los rojos, o de los que sean. Ahí hay un problema muy grave que resolver. La escasa presencia de la intelectualidad. Miremos a aquellos profesores, sabios, escritores. Ellos andan en otro mundo, y el mundo de la democracia no lo tocan.
Eso no es con ellos. Ellos están para otra cosa. Pídale usted a un como periodista, pídale a un intelectual que lo necesita en un programa y miran de arriba y abajo qué tipo de programa es, a quién está dirigido. Yo cómo voy a hablar en ese programa si es para hablarle a las amas de casa. Necesito encontrarme con mis pares. Y ahí se ejerce un tema antidemocrático y eso son los peligros de la democracia. Y el peligro más que me parece a mí también fundamental es el peligro del democratismo, es decir, todo hay que hacerlo con democracia y entonces se pierden las líneas del ejercicio del poder para poder efectivamente desarrollar una participación más activa, que es donde realmente hay que trabajar y es lo que nos corresponde. Paro ahí para que podamos divagar y conversar sobre esos temas. Bueno, vamos entonces a cerrar este primer ciclo con Federico Suberbi. Federico, adelante. Gracias. Los países que están, bueno, primero se debe vivir sin miedo en democracia, pero no se está logrando en aquellos países donde la concentración del poder económico, especialmente, y el poder político, ha ido aumentando. Hay una correlación directa en la concentración económica de capital, de ganancias excesivas y de concentración de poderes políticos con las amenazas a la democracia. En los países donde la distribución económica es mucho mejor, más equitativa, hay menos amenazas a la democracia, a menos que lleguen la propaganda cibernética y otros a sembrar cizaña donde no debe haber. Pero hay una correlación directa, repito, entre la concentración económica y la concentración política y entonces la erosión de la democracia. En esos países de concentración económica están muchísimos de América Latina y definitivamente en Estados Unidos, cuando alguien como este señor Elon Musk, que es dueño del X, anterior al Twitter, se gana $359 mil millones de dólares al día. ¿Y qué hace con eso? Adquirir más políticos que hagan cosas a su favor. Igual adquirir medios de comunicación como es el Twitter, ahora el X, que están concentrados y combinados con los que tienen la concentración económica y política, minando precisamente la democracia. Si tenemos que batallar para mayor democracia, tenemos que batallar para disminuir la desigualdad económica. No estoy diciendo que todo el mundo esté igual y que ningún lema que sea contrario a los procesos democráticos, pero sí que tiene que haber leyes como hay en algunos países que distribuyen mucho mejor las ganancias de esos multibillonarios, oligarcas, capitalistas, como le quieran llamar, porque ahí está la raíz del problema con la democracia, porque la gente está harta de la inseguridad económica y van a seguir aquí en los medios de comunicación que esos mismos oligarcas, esos mismos capitalistas promueven para crear el populismo que va a llevarlos al poder para llevar entonces a la autocracia y la eliminación de la propia democracia. Así que vayamos a la raíz de parte del problema, que es la concentración excesiva de millones y millones de billones de dólares, trillones, mil millones de dólares en manos de unas pocas personas, unas pocas corporaciones que entonces llevan la voz cantante en lo que se dice y lo que se disemina en los medios, que está minando la democracia. Muy bien, vamos a darle el saludo al doctor Jesús Martín Corona. Ya está con nosotros conectado. Doctor Corona, bienvenido. Bienvenido, doctor Corona. Un saludo. Adelante. Muchas gracias. Buenas noches. Aquí escuchando. Una disculpa por la tardanza, pero es que he entendido mal el horario. Mil disculpas, por favor. No se preocupe. Y aquí estoy escuchando. Adelante con su reflexión, doctor Corona. Estoy sumamente preocupado porque la democracia en todo el mundo se está viendo afectada por los populismos. En Holanda gana la ultraderecha. En Argentina gana la ultraderecha. Y en México tenemos un populista
un hombre enfermo de poder, un hombre que va más allá de los populismos, porque López Obrador, debemos entender que no le ha importado ser el vecino más cercano de los Estados Unidos de Norteamérica. Si hace no muchos años ser vecino de los Estados Unidos de Norteamérica era un plus. Nosotros teníamos el mercado más grande pegadito a nosotros y teníamos también la posibilidad de de vender nuestros productos y de comprar lo que nosotros no tuviéramos con con ciertos precios favorecedores por el Tratado de Libre Comercio. Pero vino este señor a golpear la cara, a cambiar las cosas, y en Estados Unidos no ha habido un equilibrio. Pasamos de un populista como es Donald Trump, que por una parte apoyaba a López Obrador y por otra parte México era su punching bag, le encantaba golpear a México. Trump nunca dejó de estar en campaña. No sé si gobernó bien o mal Estados Unidos, pero él estuvo en campaña, como lo está haciendo ahora Andrés Manuel López Obrador. Y la democracia en todo el mundo, pero sobre todo en esta América nuestra, se ve afectada por muchos factores, entre otros la descomposición mundial. Sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica el faro de luz para las democracias mundiales. Sigue siendo Estados Unidos la luz de la democracia. Sigue siendo Estados Unidos de Norteamérica el referente mundial de democracia. ¿O estamos ya viendo otro tipo de referentes menos democráticos, con menos libertades? China, por ejemplo, con Xi Jinping, o Rusia con Vladimir Putin, y estamos viendo este fenómeno que a mí me preocupa mucho, de que las personas cada vez, las generaciones vienen con menos interés en la política, vienen con menos interés en lo intelectual, viven para una frivolidad brutal, para una frivolidad que verdaderamente da tristeza. El mejor teléfono, el mejor reloj, la mejor lista de canciones, playlist le llaman ahora en todo el mundo, las mejores ropas, los mejores chalecos, sacos, qué sé yo, los zapatillas, no sé. Y están dejando de lado muchos valores que antiguamente, no hace muchos años, muy cerquita de nuestra era, de nuestro tiempo, de lo que estamos viviendo, los valores eran fundamentales. Habíamos quienes no teníamos una fe y se nos respetaba, y nosotros respetábamos a quienes poseían o practicaban una fe. Y había un respeto mutuo, había un respeto entre las izquierdas y las derechas. Se daban duro en las campañas, pasaban las campañas y los países retomaban su tranquilidad, no importando el color que fuera el que estuviera gobernando. Finalmente el que perdía, perdía, y el que ganaba lo hacía, tenía el triunfo y se acabó el problema. Hoy en día no. Hoy en día fulano desconoce el triunfo de Perengano. Afortunadamente vimos en cuanto a proceso democrático se trata, vimos una Argentina civilizada, no pasó a mayores. No pasó a mayores. Vimos el incumplimiento. Cristina Fernández dijo que si ganaba Milei se pegaba un tiro, pues no se ha pegado nada a la señora, ni se lo pegará nunca en su vida. Y Milei no va a meter a la cárcel a Fernández, ni tampoco va a meter a la cárcel a la señora Cristina Fernández. ¿Por qué razón? Pues porque al llegar al poder, al sentarse en la silla, llámese Ecuador, Perú, Panamá, Colombia, México, Chile, el que ustedes me pongan, el que se siente en la silla, llegó ahí porque adquirió compromisos, a lo mejor inconfesables, pero todo político adquiere compromisos. En México los compromisos son con el narco y todos lo sabemos, y Estados Unidos se hace tarugo, como que no ven. Saben que Andrés Manuel llegó
porque tuvo el apoyo de los narcotraficantes más poderosos de este país. ¿Y qué hace Estados Unidos? Absolutamente nada. Ellos nada más hacen como que hacen. ¿Sabes qué, Andrés Manuel? Necesitamos que me des al número 2 de los chapitos. Ahí van. Necesito que me pases al Chapo. Ah, no, ese fue con Peña. Al final del día se llevan a quien quieren y el narcotráfico sigue. Estados Unidos no hace nada por evitar hacer políticas públicas para que los consumidores que están allá le bajen 2 rayitas al consumo. No lo hace. Y México tampoco. México nos hemos vuelto ya no un país de paso, sino de consumo. Y las democracias se ven afectadas por el crimen organizado, sobre todo en América Latina. En Europa lo que está gravísimo es la trata de personas, el tráfico de infantes. Rumania es uno de los grandes exportadores de mujeres para la prostitución, y no porque muchas de ellas quieran, sino porque son obligadas, porque son engañadas. Estados Unidos está más, perdónenme lo que voy a decir, está más entretenido con Ucrania y ahora con la Franja de Gaza, y más entretenido en saber si este loco llamado Donald Trump, este señor color de zanahoria, va a volver a gobernar o no Estados Unidos, que lo más seguro es que sí. Joe Biden está completamente noqueado. Joe Biden es un señor, pues lo digo con todo respeto, ya no da para más. No podemos exigirle que quiera resolver los problemas del mundo cuando los de casa no los puede resolver. Y no me quiero extender, pero habría que tener en cuenta qué está pasando con los cárteles de las drogas, qué está pasando con el crimen organizado globalmente, focalizarlo en América Central, en América del Sur, en América del Norte. Porque Estados Unidos y Canadá se lavan las manos y nosotros somos perfectos. Y los demás son los pecadores, son los malos, son el demonio, son los patas de cabra con cuernos, son el diablo. No, no es cierto. Allá en Estados Unidos, en Canadá también hay muchas cosas. Hasta aquí sería mi comentario. Espero haya sido de utilidad. Ok, muchas gracias a todos. Hemos finalizado este primer ciclo. Quiero invitarlos a todos ustedes para que conozcan las promociones que vamos a tener a partir de ahora y durante periodos consecutivos, donde estaremos desarrollando temas de democracia articulados con el tema de mujeres, con el tema del narcotráfico, con el tema de la participación ciudadana, con el tema de lo que implica realmente votar a conciencia, el sentido político que tiene que darle las comunidades y las organizaciones a lo que debe ser y defender la democracia. Vamos entonces con nuestras promociones y regresamos a un ciclo para luego cerrar nuestro programa y agradeciéndoles a ustedes la presencia. Este equipo que ustedes están viendo aquí, amigos internautas, va a ser el equipo que va a estar permanentemente asumiendo los papeles de reflexión, de análisis, de discusión en aras de defender la democracia, en aras de defender la libertad y la participación de la prensa y de los periodistas, dado que aquí hay un cúmulo de periodistas importantes y ante eso no hay que claudicar. Hay que defender el papel de la libertad de expresión pública y, por supuesto, defender a quienes de una u otra manera asumen el papel también de defender la dignidad y el derecho humano. Vamos entonces con nuestra campaña y volvemos enseguida. Se ha integrado también con nosotros otro querido colega mexicano, Jorge Arriaga. Él está pendiente, lo vemos ahora en este segundo ciclo. Adelante. Es las promociones que van a identificar
nuestros temas de reflexión y análisis. Yo pido a todos los presentes que aplaudamos este esfuerzo de Carlos Alberto a nuestra manera, porque indudablemente que está muy bien hecho, y aunque ya conocíamos la pieza individualmente, qué bueno verla por primera vez ya en cadena aquí en la red. Bueno, muchas gracias, Jorge. Este es un esfuerzo también donde están nuestros colegas Rafael Prieto de Charlotte, en Carolina del Norte, con su organización Fiestas Patrias, que hace posible también de que esta plataforma esté funcionando. A nuestro querido colega y amigo Juan Chain, con quien hemos compartido durante mucho tiempo, muchas horas de pensamiento, de diálogo abierto. Él ahora está en Ciudad de México y, por supuesto, ha estado muy ligado con nosotros, y seguramente más adelante se va a tratar de conectar a nuestra querida María Eduarda Fernández, que ha sido también nuestro punto, nuestro soporte importante en todo lo que es Brasil, Uruguay, Argentina, a propósito de lo que está viviendo ahora Argentina y las próximas relaciones que se van a dar o no con el gobierno de Lula, con la selección del nuevo presidente de Argentina. Vamos a mirar si está nuestro querido colega Jorge Arrega. Jorge, ¿estás en la línea? ¿Puedes tomar la cámara, Jorge, por favor? Bueno, vamos a ver si él ya se conecta con nosotros. Jorge, adelante. Jorge Arrega. Bueno, no tiene problemas ahí en este momento, pero bueno, pasemos a este segundo ciclo de pregunta, o más que de pregunta, de reflexión con ustedes, antes de finalizar nuestro espacio, nuestro programa. Cada uno ha hecho un diagnóstico importante de lo que es la mirada de la democracia, por supuesto, de la manera como ustedes son ciudadanos, son estudiosos, habilitados para ejercer con reflexión y análisis estos temas de democracia. Pero viene entonces la pregunta ahora, ¿y cómo debemos nosotros defender la democracia? ¿Qué podemos nosotros hacer como ciudadanos, como miembros de una comunidad, de una organización, en que la democracia viva y que la gente no vote por miedo, sino vote a conciencia? Le doy la palabra a Rolando. Rolando, adelante. Gracias. Bueno, estamos entrando en el año de elecciones aquí en los Estados Unidos, y hemos tenido varias elecciones esta semana, en elecciones especiales, ¿no? La dificultad con lo que yo estoy tratando de organizar viene siendo siempre que no somos lo que se dice en inglés a voting block. Somos personas de muchos distintos países y con diferentes áreas de concentración de importancia sobre cómo queremos participar en la democracia. Entonces, también el lenguaje, como le presentas la información a las varias comunidades latinoamericanas, sea de Centroamérica, Suramérica, a los caribeños, es importante, porque hay que reconocer que somos una intersección de países representados en la Florida, más que nada, y reconocer para quitar la apatía, que es lo más grave, porque tenemos mucha gente registrada para votar, pero el problema mayor es que vayan a votar. Si Juan Pablo Salas quiere hacer alguna posición en particular antes de retirarnos, adelante, Juan Pablo. Sí, yo tengo varios puntos a aportar. Me parece que Rolando está pegándole a uno de ellos que es muy importante, que es el tema de la apatía. Y me pregunto cómo podemos nosotros despertar un poco de intención en quienes se han mantenido apáticos. Creo que en ese sentido, aquí en los Estados Unidos, desafortunadamente, personajes como el señor Donald Trump han conseguido despertar a un pueblo que era apático y que hoy es fanático. Ahora, para lograr eso, desafortunadamente hizo uso primero de propuestas políticas espantosas, de una actitud destructiva, pero logró despertar algo que estaba dormido en muchas personas, que es esa gana de
de no querer al otro, ¿no? Es esa gana de poder reírse del mal que le está pasando a otro, de poder, repentinamente para los republicanos y para los MAGA se volvió más importante hacer llorar a un liberal o a un demócrata que lograr algo concreto. Quería también mencionar el hecho de que Colombia, pienso que es un tesoro muy especial el que acaba de recibir y lo está desperdiciando. Y tiene varias causas para el desperdicio. Por un lado, Colombia no era una democracia hasta que no se confirmara que era posible que ganara la oposición. Nunca había ganado la oposición, porque iba a ganar, la eliminaban físicamente, mataban al candidato, se acabó, no hay oposición. Luego Colombia nunca ganó la oposición hasta cuando ganó Gustavo Petro. Como decía el profesor hace un rato, posiblemente Gustavo Petro tuvo también que hacer alianzas, algunas de ellas tristes para él mismo y para su causa, pero ahora que está en el poder quedan demostradas dos cosas: la importancia de que el poder sea rotativo y no que es siempre en manos de los mismos, porque de lo contrario la oposición no tiene personal formado para ser funcionarios. Entonces vas a poner un ministro y resulta que el ministro que consigues pues no ha sido ministro, entonces no puede ser un buen ministro, porque no sabe hacer eso, ministerios. Entonces el hecho de que ese grupo de poder que ha mantenido el poder durante tantos años, rotándolo entre los mismos, al hecho de que no pudiera elegirse a alguien de la oposición, sino que además le hizo un daño tremendo a la nación por no permitir la formación de líderes que no fueran y no estuvieran directamente afiliados con esas estructuras de poder. Otro elemento que quiero destacar: el trabajo que se hizo de poner en duda las elecciones no tenía solo que ver con el ego del personaje que dice, ay, me robaron las elecciones. No, el propósito era minar la validez del voto, dar a entender que votar no sirve. Yo crecí con esa convicción en Colombia y yo estoy seguro que Carlos vivió la misma experiencia y muchas personas en América Latina vivimos la experiencia de que crecíamos en democracias falsas. Nosotros sabíamos que nuestros padres iban a votar, pero que el voto no valía porque era comprado, porque el poderoso llegaba al poder más allá de que lo votaran o no, hasta que las democracias con activismo logramos recobrar esos espacios democráticos y hacerlos productivos. El voto adquirió entonces peso, el voto adquirió valor, pero fue porque se hizo el activismo para que tuviera ese valor. ¿Qué es lo que hacen entonces en la democracia más grande? Pues entonces quitarle valor al voto, quitarle valor al juez, quitarle valor al funcionario, convertir al funcionario en lo que nosotros sentíamos cuando crecíamos. Todos son corruptos. Oye, si todos los políticos son corruptos, no tenemos salida, no hay salvación. No, yo sí creo que hay salvación. Yo no creo que todos los políticos sean corruptos. Yo creo que los corruptos son muchos y que corrompen al sistema y el sistema termina haciéndonos daño, pero yo no pienso que todas las personas puedan en una democracia ser corruptas. Me niego a pensar en eso. Y finalmente quiero dejar esta otra última reflexión. Estamos viviendo una era de operaciones psicológicas masivas y no podemos quitar el ojo de encima de eso. Pienso que el trabajo que está haciendo UNE con esta convocatoria y otros trabajos similares que se están realizando son fundamentales. Yo sigo personas en YouTube y en podcast que me enseñan mucho, que mantienen una actitud crítica, están siempre cuestionando lo que sucede en un lado y en el otro. Pienso que tenemos que hacer lo mismo, que ese es parte de nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo salvador, es información, educación. Como Dielka, por ejemplo, ella trabaja con inmigrantes. El inmigrante tiene que entender en algún momento de su vida que tiene que hacerse ciudadano y que tiene que ir a votar. Y que cuando va a votar tiene que votar a conciencia. ¿Quién me representa? No puedo dejar manipular simplemente porque me dijeron comunista. No, tengo que ser capaz de superar esas cosas. Pero no debemos olvidarnos que también nuestros pueblos pues, han sido pueblos deliberadamente dejados en la ignorancia política. Y por lo mismo pues estamos sufriendo esas consecuencias. Pero lo que quiero, y ya con esto cierro, y perdonen que me haya extendido tanto, lo que aquí en inglés se conoce como weaponization, la traduzco weaponización para no ponerme a inventar algo en español, ya me lo inventé, de la información. Estamos en una era de información convertida en un arma, siempre lo ha sido, pero ahora ha sido
O sea, ahora hay tecnología, ahora se ha desarrollado, ahora se le ha sacado filo, corta más. Se le ha sacado punta, entra más adentro. Y lo vemos, yo lo estoy viviendo en este momento con personas de la izquierda latinoamericana, particularmente colombianos, que se han radicalizado gracias a lo que sucede en Gaza. Hace 2 meses podía tener debates con ellos más o menos razonables de política en general, pero desde que está la situación en Gaza, se han convertido en una nueva especie de neotrompistas de izquierda. Empiezan a creer en conspiraciones, empiezan a poner en duda. Yo estaba debatiendo con una amiga el 9/11, háganme ustedes el favor, 22 años después todavía estoy debatiendo si el edificio 7 cayó o no porque lo demolió el Pentágono, o qué fue. O sea, estamos viviendo una era en la que se prostituyó tanto la institución y el valor de la palabra que ahora todo lo que decimos no vale nada. Y nosotros tenemos la responsabilidad de retornarle el valor a la palabra y de hacer que la palabra vuelva a adquirir el sentido que tiene. Democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, y eso es lo que defendemos. Que no es lo mismo la democracia, que no somos una democracia, que somos una república. Debates sin sentido que lo que buscan es confundir y extraer el valor de la palabra y dejarnos con palabras huecas. Llenémoslas de valor, ese es nuestro trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo. Bielka, ya la mencionó Juan Pablo, adelante. Bueno, ¿dónde empezar? Siendo demócrata, yo desde siempre, trabajando con el Partido Demócrata en la Florida y ahora acá en el estado de Iowa, o sea, en los Estados Unidos, viendo lo que yo he visto, las dificultades que tienen los demócratas, por ejemplo, o dicen que tienen en buscar el voto latino, es una cosa, para mí, es salir y educar a las personas que no son latinas para recibir el voto latino. Entonces también nosotros, los demócratas, como yo, como Rolando, y Juan Pablo, todos los que estén involucrados en sacar el voto, es a enseñarle a nuestro pueblo que somos nuestro pueblo, que la democracia, ellos vinieron, o sea, la gente, los inmigrantes, vamos a hablar así, vinieron a los Estados Unidos buscando mejor vida, y eso mismo es la democracia. Eso mismo, si nosotros lo dejamos en nuestros países, yo siendo de Panamá, una vista diferente, pero viendo lo que está pasando en Centroamérica y en Sudamérica, y enseñarles que no, las cuestiones demócratas no son socialistas como nosotros sabemos, conocíamos en Latinoamérica, explicarles, tener el tiempo de hablar con la gente, enseñarles que la democracia vale la pena, que la democracia es algo para luchar, y para asegurarnos de eso es salir a votar, y porque su voto sí cuenta. Esos dichos que dicen que, bueno, su voz es su voto, es verdad. Es muy, muy importante siempre enseñarle a toda nuestra comunidad de eso, que la democracia vale, y las palabras de nosotros, que nosotros vamos siempre a trabajar para la mejoría del pueblo, de todos, o sea, los ricos hasta los más pobres, las mujeres y todo entre mujeres y hombres, todo lo que es entre todos, y buscarlo y luchar muy fuerte por eso. Muy bien, es difícil, es una cosa difícil, pero no es algo que imposible, es algo que es una belleza ver cuando alguien se convierte en ciudadano, llevarlo a votar por primera vez, y esa persona entonces te da a ver la emoción y el sentido de que en su propio país no pudo hacer eso, pero aquí sí puede. Y eso para mí es una maravilla, y para mí eso es algo para luchar, y si necesito salir a la calle todos los días y agarrar a alguien y decirle, ¿has votado? Lo voy a hacer, para que vayan y defiendan la democracia, y para que todos superen. Muy bien, gracias. Isabel, tienes la palabra. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien. Bueno, hay mucha parte del problema de la democracia es que en Latinoamérica hay mucha pobreza y desigualdad. Las personas en zonas marginadas viven la emergencia alimentaria.
Hay escasez económica y falta de acceso a las necesidades y servicios básicos, como es el derecho a la salud, la falta de oportunidades, la exclusión social y la discriminación a grupos sociales, como son mujeres, personas discapacitadas, razas, preferencia sexual. Es urgente, de verdad, que haya inclusión en este sentido. Todo esto conlleva un resentimiento en una masa enorme de personas que se sienten excluidas. Llegan los gobiernos populistas y las manipulan a base de dádivas y fomentando el odio hacia los que tienen más y el engaño también. La desigualdad pone en riesgo los avances económicos y sociales de la democracia. El pueblo se siente traicionado al ver que solo se enriquece un sector de la sociedad y se sienten explotados y utilizados. Los gobiernos populistas se aprovechan de estas situaciones. Entonces, como dice mi compañera, mi colega que hace un momento habló, se debe de educar a las personas. Las dádivas que dan aquí creen que son porque el gobierno es ¿cómo les explicaré? Porque las quiere dar, ¿no? Por altruismo, porque dice que quiere al pueblo, y no es así. Todo esto está en la Constitución. Las becas están en la Constitución, las pensiones también están en la Constitución. Pues hay que educar a las personas y hacerles ver que han sido derechos ganados, que mucha gente ha trabajado por el bienestar de otras personas y que debemos de ser aspiracionistas, porque hasta eso nos quieren quitar la aspiración a la superación. Y eso es lo que yo digo, la educación, llevarlos a votar. En el 2018 ganó el abstencionismo, fue el gran ganador. Del 100% el abstencionismo ganó el 32%, el gobierno actual ganó el 30% y la oposición el 28%. Pero como ven ustedes, el abstencionismo es el gran ganador. Debemos cambiar eso. La gente tiene que concientizarse. Eso es todo, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amigos, por escuchar. Bueno, muchas gracias, Isabel. Vamos entonces con Federico Suberbi. Sus comentarios finales. El problema en los Estados Unidos para la población latina es que no tienen medios de comunicación constantes con noticias de confianza y relevantes para ellos en su diario vivir. Si se hacen encuestas, los latinos dicen que su fuente de información principal en términos de lo que sea es las noticias de los canales en inglés. Lo que quiere decir que las noticias que están ofreciendo los canales en español no le llegan lo suficiente para concientizarlos de lo que está sucediendo en su sociedad, en su comunidad, y que participen con conciencia democráticamente para su beneficio, en vez de con el miedo de la palabra que saben utilizar muy bien los opositores a la democracia, es que señalar que cualquier crítica al sistema, cualquier alternativa a lo que hay hoy día es comunismo. Y con eso apagan la posibilidad de que las personas escuchen las alternativas que no son comunistas, pero tampoco son de las de beneficiar constantemente a los grandes capitales y la concentración del poder. Cuando llegan los populistas a criticar ese mismo problema y lo hacen con gran capacidad mediática de propaganda cibernética, de palabras, de todo y miedo, pues no saben estas personas latinas, entre otras porque son también los no latinos, que se les está embarcando para que voten por la persona que va a hacerle la situación de vida peor aún, quitándole más los beneficios económicos, sociales, seguro social, seguro de salud, etcétera, y también las posibilidades de participación en las elecciones. Esa es una realidad que vivimos y hacen falta precisamente programas como este, que los escuchen cientos y miles de personas latinas para que entiendan cómo se les está no informando bien
desinformando y en los momentos de propaganda a través de los medios tradicionales y las redes sociales y la propaganda cibernética, engañando para que no puedan participar para su desarrollo y su participación y beneficio democrático. Gracias, Federico. Seguimos ahí en esa ronda. Juan Carlos García Hoyos, adelante. Gracias, Carlos Alberto. Bueno, yo desde mi óptica de historiador y antropólogo, yo quisiera decir lo siguiente. Para Colombia, nunca, desde la historia republicana hasta la actualidad, ha funcionado el discurso de la comparatividad latinoamericana. Voy a hacerme entender. A principios del siglo XX, todas las constituciones de los países más importantes de América Latina, como eran Brasil, México, Argentina, Chile, fueron países que incorporaron constitucionalmente, por ejemplo, el asunto de la migración. Sao Paulo era una ciudad que para 1903 no tenía más de 25.000 habitantes y hoy es la ciudad más populosa de América Latina, porque también vinculó una gran cantidad de migrantes que venían de Europa. Lo mismo hizo Argentina, Chile y la misma Venezuela en su momento del apogeo del petróleo. Colombia, desde los años, por ejemplo, para 1970, se le acuñó un apelativo que sacó a la luz el expresidente López Michelsen, y era que los europeos consideraban a Colombia como el Nepal de América Latina. Es decir, toda América Latina uno solo, pero Colombia allá, en su propio cuento, fuera del discurso completamente totalizador de lo que se podría definir como América Latina. Y esto lo traigo a colación por una sencilla razón. Mientras que en Argentina en 1917 se hicieron las primeras manifestaciones estudiantiles para solicitar ventajas para los estudiantes, eso se vino a ver 100 y pico de años después en Colombia, y diferente a lo que plantean algunos de los colegas respecto a la colectivización, por ejemplo, del no votar, del no ser más imperantes e investigativos en el asunto político. En Colombia no, en Colombia la verdad que es totalmente contrario a lo que se puede ver en otras partes, porque es que, por ejemplo, aquí antes de que se saliera, por ejemplo, a Petro a la luz como candidato, teníamos al presidente Duque. Si no es porque llega una pandemia a Colombia, los estudiantes sacan a ese personaje de la presidencia. O sea, acá se empezaron a ver unas manifestaciones en Colombia que nunca en la historia de Colombia, desde que se forjó como nación, se habían visto, donde estudiantes tanto de universidades públicas como privadas, sin importar distingo de racial ni nada de eso, no estaban de acuerdo con un presidente y se hicieron los famosos cacerolazos. Durante noches permanentes y semanas y días salieron los estudiantes a exigir la renuncia de ese personaje, pero llegó la pandemia y sencillamente a él lo salvó. Entonces, ¿qué pasa? Que contrario a lo que puede suceder en otras partes de América Latina, donde puede haber, digamos, una apatía de la juventud y una serie de condiciones que son retrógradas, ese no es el caso para Colombia, porque es interesante ver que cuando gana Gustavo Petro las elecciones, el 76% del electorado fue de gente entre los 18 y 31 años. 18 y 31 años. Es decir, yo por ejemplo, hablando con muchos padres y gente de mi generación, que pueden ser algunos de ellos muy retrógrados y de ultraderecha, han terminado siendo más flexibles, no porque ellos estén entendiendo la política, sino porque sus hijos les están enseñando a hacer política. Son los hijos, la gente joven, quien le reclama al papá, a la mamá, oiga, pero a ver, o sea, ustedes durante tiempos nos estuvieron llevando a un acabose, y la gente joven acá en Colombia, que es lo que le ha molestado tremendamente a la derecha colombiana, es peyorizar y martirizar a la gente joven como comunistas y mamertos, que es algo que se utiliza acá en Colombia, y no que la gente joven en Colombia empezó a despertar de ese letargo en lo que nos habían aventajado otras naciones durante muchísimo tiempo en Colombia. Entonces sucede que, y la prueba está, por eso cité yo lo del asunto de Duque, para ese momento no estaba
en la palestra pública Gustavo Petro. Y fue la gente joven la que empezó a exigir. Entonces, por ejemplo, yo me encontraba acá con gente joven, con mucha gente joven, que inclusive me decían, mire, yo no sé si Petro va a ser bueno, ni si es malo, yo no soy ni izquierda ni derecha, pero estoy desaburrido del discurso de los de siempre y que Gustavo Petro es el único que propone algo y los demás es ataque, 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 ataque. Voy a lo Donald Trump cuando era con Biden, ¿no? O sea, atacar y no proponer, atacar, atacar, atacar. Entonces sucede que en Colombia los sucesos democráticos se han dado de una forma tan diferente y tan sui generis como en el resto de América Latina. Fíjense que cuando estuvo la dictadura militar en Chile en los años 70, en Argentina la tuvo también Brasil y la tuvo Paraguay, ¿sí? O sea, se dio como un dominó, Entonces, cuando acá, por ejemplo, han querido argumentar que es que esto se iba a volver igual que una Venezuela si subía Petro, no se ha dado así. Acá es imposible. Tampoco se dio que cuando estuvo la ultraderecha el presidente Uribe, que se iba a volver como Pinochet. Tampoco ocurrió eso. Es decir, los fenómenos históricos de la política colombiana son realmente inhóspitos. Es un oasis en cuanto al contexto del resto de América Latina. Entonces, ese es el aporte que yo quería dar. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Vamos con nuestra colega de Río de Janeiro, María Eduarda, para ir cerrando. Tus comentarios finales. Bueno, después de esta aula magna con essas pessoas tão inteligentes, tão sábias, não tenho muito o que falar. Pero lo primero que disse, porque acá em América do Sul somos diferentes. Nosotros tenemos trauma de los militares acá. Uruguai, Chile, Brasil, Argentina. É diferente de ustedes. Sempre digo isso. Não querendo fazer um marketing personal, acabo de lançar meu livro, que é uma memória de minha madre, que tem 92 anos, acerca de sua vida. Desde meu abuelo português, que era de direita, hasta mi padre, que era de izquierda. Mi padre foi, com 22 anos, se ingressou na política brasileira. Su padre, mi abuelo, era de centro-direita, junto com Getúlio Vargas, e fundou o PSD. Mi padre, com 22 anos, com seus amigos, fundou, então, o PTB, que era exatamente para atrair os ombreiros para combater o comunismo. Então, ele, em todo o Brasil, fundou o trabalhismo, que foi muito forte por anos acá. E nos anos 60, se tornou presidente da Assembleia Legislativa, como PTB. Foi fundar Brasília, junto com Juscelino Kubitschek. Depois, começou a ditadura em 64, ele não estava, por sorte, porque tinha perdido uma eleição. Se envolveu como presidente da Assembleia em 67. Em 69, meu pai foi também caçado político, no dia do aniversário de cumpleaños de meu irmão. É uma história, porque não escrevi de forma dramática. O que é interessante são as memórias de quem viveu, minha madre. E era sempre positiva, fala, temos que ser fortes. Bueno, meu padre, quando foi caçado e era advogado e procurador do Estado, escreveu uma carta para a Ordem dos Advogados Brasileiros, pedindo para abrir suas contas para provar que não era corrupto. Um pouco de cada um de vocês, hablaram allá, está um pouco em meu livro. E a OAB, que é a Ordem de Advogados do Brasil, disse nada consta, porque ele era tão inocente que ele achava que para ser caçado deveria ser corrupto. Depois, em 79, ele foi ver a política para refundar o trabalhismo com os mais demais partidos. Em 79, ele foi o segundo em Brasil a assumir um cargo público, novamente, um aliciado político. O primeiro foi em Recife. E com o Fernando Henrique Cardoso, a presidência, abriu os segredos dos militares para saber, finalmente, você teria o direito de saber por que foi caçado. Meu padre foi caçado pelos motivos mais bizarros. Porque era uma espécie de MST, ele ia para as calles fazer movimento. Meu padre era low profile.
era intelectual. Ah, porque era amigo de comunistas. Sim, também era amigo de direita. Uma pessoa acá disse, desses tempos havia um respeito entre direita e esquerda, havia uma massa crítica. E então meu livro habla muito disso tudo, tá? E eu queria fazer um resumo aqui, já porque estão muito temprano, sobre acerca que a BBC comparou Trump, Bolsonaro e Milley. Los três se vendem como os redentores, os salvadores. Existo. Make America Great Again. A casta tem medo. Bolsonaro é o pior de todos, porque Bolsonaro é um messias, é um divino. Quebrar o protocolo. São todos muito diferentes. O Milley, então, se diz um anarquista. Isto também é um sintoma da hora. Se cambiar todos os sentidos. Todos se vendem como democratas, ao mesmo tempo como conservadores, ao mesmo tempo querendo uma economia liberal. Então, é por isso que não se tem mais massa crítica. Se vende o que queres de forma peligrosa. Eles sabem o que estão fazendo. O que estamos falando de redes sociais, é allá que eles se vendem. Os três conseguiram fazer fake news para essa população que está cansada de política. Todavia, acá em Brasil, não foste os pueblos, os pobrecitos que votaram aí. É pior. Foram a classe média que se imagina, se fantasia morar em Miami, morar em Estados Unidos, que estou pouco importando para pobres. Eu quero ser plata porque são todos comunistas. Isso é parte do jogo dos três, Trump e Bolsonaro. Isso eu quero terminar acá dizendo, o peligro maior agora são a inteligência artificial. Porque com as próximas eleições está muito complicado, difícil, de você saber o que é verdade, o que é fake news. Este é o grande problema no momento. Todos eles falaram sobre religião, Milley, Torá, Bolsonaro, evangélicos, o Trump elegeu um juiz anti-aborto para estaiar. Então, tem a questão do conservadorismo. Gênero, Bolsonaro e Trump contra o casamento de mesmo sexo, Milley, ok, nada consta. China, Milley e Bolsonaro têm essa campanha do comunista. Trump fala o linguajar americano, que é da economia. O Trump negociou como? Com a população americana. A China tirou nosso emprego. Vamos aumentar os impostos. Então, todos eles sabem jogar, cada um a sua língua. Os Estados Unidos, o que vale é trabalho. Os Estados Unidos vive disso. E os três jogaram muito bem. E, bom, o Milley é o economista, o Trump, e todos eles se venderam como outsiders. Então, todos eles alimentam esse desejo de quem está cansado da democracia. Na verdade, não está cansado. Na verdade, é uma culpa nossa também. A imprensa, não nós aqui que estamos raciocinando, mas a grande imprensa, ela também se alimenta dessa polaridade. Então, você entra no Instagram hoje em dia, você é invadido com as questões da polaridade. E você não tem mais nem tempo de raciocinar. Você não tem mais tempo de ler um livro, de ir para uma faculdade. Então, isso é um jogo muito sério e que eu acho que o que a gente tem que se preocupar mais agora é a formação de massa crítica, mas como que você vai fazer isso quando o cérebro está acelerado e a juventude está dentro da internet, que é viciante propositalmente. É o que eu tenho a dizer. Muchas gracias por toda esa aula de ustedes. Un abrazo para ti grande. Bueno, muy bien. Vamos entonces con Jorge Sánchez y el doctor Corona y cerramos. Rolando, usted va a tener el placer de cerrar hoy el espacio que hemos abierto hoy para continuar nuestra estrategia de trabajo más adelante. Adelante, Jorge. Bueno, yo creo que estoy de acuerdo cuando dicen que aquí se han dicho cosas tan inteligentes que de pronto uno no tiene mucho que aportar. Pero sí, por lo menos quiero subrayar que efectivamente desde siempre, desde su nacimiento, vuelvo a insistir, la democracia ha estado en peligro y que hoy vive ciertamente una época difícil, como las pruebas que tuvo que pasar, por ejemplo, por la pandemia, en donde se fueron perfilando más pues líderes autoritarios que fueron gobernando casi que por decreto y sin considerar derechos humanos, por ejemplo, y que en todo caso gobiernan de una manera distinta, y uno puede ver en cualquier lugar del mapamundi países que realmente atraviesan por las dificultades propias para que la democracia pueda nacer, renacer y florecer.
Pero Carlos Alberto, cuando nos empezó a dar la palabra en esta segunda tanda, nos hizo una formulación muy concreta y claro, todos los aportes que hagamos son valiosos porque nos permiten ver en las dinámicas y en los contextos en que nos desenvolvemos los peligros que tiene la democracia, pero nos dijo algo puntual y era qué podemos hacer como ciudadanos, inclusive desde el oficio que estemos haciendo, para realmente defender la democracia y fomentar las libertades. Y yo creo que independientemente de irnos por esas grandes categorías que necesita la ciencia política, voy a simplemente como tratar de pensar en temas elementales que nos pueden ayudar a que desde donde quiera que estemos podamos estar haciendo contribuciones al ejercicio de la democracia. Y uno es sencillo, por ejemplo, uno dice leer, ¿cierto? No basarnos simplemente en lo que necesitamos leer para nuestro conocimiento, ni para nuestras opiniones, sino ciertamente para que quienes estén al lado nuestro puedan sentir, pensar, comprar, votar de una manera categórica, siempre pensando en la posibilidad de fortalecer la democracia. Otra manera, por ejemplo, es siempre estar remarcando aquellos momentos de autoritarismo que le ayuden a quienes están a nuestro alrededor a señalar y aprender de que esa no es la manera de construir democracia. Y entonces uno tiene ejemplos todo el tiempo en las actitudes que en su momento tuvo el presidente, por decir algo, el de Perú, que fue sacado del poder, o las equivocaciones que haya tomado en Colombia el expresidente Duque, que lo refería ahora a Juan Carlos García. En fin, todo lo que ayude a ver que efectivamente hay manchas de autoritarismo va a contribuir a marcar en qué momento la democracia tiene que fortalecerse. Otro apunte importante que me parece valioso aportarlo es el de hablar de política. La gente evita hablar de política para no pelear, para no discutir, para no perder amigos. Y creo que es importante salir de esa burbuja en la que muchas veces se polariza a través de las redes sociales inclusive. Y creemos que una manera de no meterse en problemas es no atender esas pasiones que consciente, inconsciente o inclusive sin mucha formación política pueden tener, pero creemos que el tema tenemos que introducirlo porque la gente se refugia en otras cosas y evita hablar de lo público, es decir, de lo político. Me parece que otro ejercicio importante en esa petición que hacía Carlos Alberto de qué podemos hacer para fortalecer la democracia y evitar esos peligros que tiene todo el tiempo a partir de nosotros mismos, porque esa es la condición humana, es tender puentes. Hay una forma maravillosa de combatir la polarización y es hacer nuevos amigos, establecer nuevas redes, no las redes de la tecnología, sino las redes de la conversación, volver al uso de la palabra, para evitar que se llenen esos prejuicios y se divida la sociedad, porque los que están interesados en vivir de la democracia, pero destruyéndola, sí van a hacer unos puentes de una manera distinta. Otro tema que me parece importante es el de analizar e investigar en esas conversaciones, ¿cierto? Sobre todo en tiempos de posverdad. Es muy importante buscar la manera de descubrir la verdad por nosotros mismos, que seamos acuciosos en la argumentación de los contextos. Es decir, que debemos de sospechar de la información que se nos presenta, especialmente desde el poder político, como una verdad, y no hay posibilidad de cuestionarla. Tenemos que cuestionarla porque me parece, y ahí viene el otro punto, es cómo podemos defender la verdad, tenemos que evitar sucumbir ante el mar de noticias falsas. Debemos revisar y cuestionar antes de hablar, antes de escribir, antes de, en el caso nuestro como periodistas, de enviar una información, comprobar la fuente, mirar los años de publicación, evitar los errores de toda clase, por supuesto, desde los ortográficos, ¿no? Pero los errores gruesos alrededor de la comprobación de lo que tenemos que hacer. Y desde luego, ayudar a que todos entendamos que la democracia es la articulación de instituciones que son las que fortalecen el Estado. Porque hoy, como la democracia, lo que está en el paredón es qué Estado es el que necesitamos entonces. ¿Qué hacemos para que la democracia no sea solo un ideal, casi que una utopía, sino que la materializamos en instituciones
en donde en la comunidad, por ejemplo, lograr hacer los presupuestos participativos, no los presupuestos que lleva un director de una entidad, y eso es lo que necesita para funcionamiento y para inversión, y nadie sabe nada, y efectivamente ahí están los bocados de la corrupción, que es lo que ellos necesitan. Es decir, necesitamos no solamente atención a la Constitución, atención a los medios de comunicación y a los periodistas, sino realmente a que la sociedad civil exija y participe. Y por supuesto, las instituciones, como no se defienden solas, hay que seleccionar instituciones específicas y apoyarlas, defender su letra, su trabajo, hablar en su favor con los amigos, con los familiares, entender que es verdad que hay instituciones que funcionan mal, pero porque nosotros les damos la espalda. Puede ser un colegio, puede ser una junta de acción comunal en el barrio. Todo eso es democracia. La democracia no es el día de elecciones para elegir un presidente o un gobernador. Es todos los días, repito, desde nuestro trabajo, desde nuestra casa inclusive. Pero me parece que cuando Carlos Alberto preguntaba qué podemos hacer para hacer democracia, alcanzo a pensar apenas en eso como una posibilidad para que más adelante volvamos a reflexionar qué de eso hacemos, qué no hacemos, y en todo caso nos vayamos a pensarlo para volver otro día a esta conversación. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Jorge Sánchez. Recordemos que Jorge Sánchez fue maestro mío en la universidad, ¿no? Compañero y maestro mío, entonces... ¿Así? ¿En el IPAO? ¿Dónde fue eso? Les puedo mostrar las notas de Carlos Alberto. Adelante, doctor Corona, tiene usted la palabra. Adelante, doctor Corona. Sí, señor, lo escuchamos. Soy un poco torpe con la tecnología y también con el cerebro, que no tengo mucho, y después de escucharlos, se los digo con toda honestidad y sinceridad. Los pequeños esbozos que yo pueda hacer en favor de la democracia, pues han de ser como granitos de arena en medio de una playa. Suscribo lo que acaba de decir el profesor. Parte fundamental de la democracia no es tocar puertas, es tocar conciencias, despertarlas. Escribo en 2 medios, escribo y tengo mi propio programa en YouTube a través de UNEAmérica, El Diván del doctor Jesús Corona. Y tengo mi programa los martes, donde me acompaña y siempre está conmigo Isabel Cañizares, que se llama El Acento. Por obvias razones le han puesto el acento. Y es una manera que tengo, porque esas posibilidades de estos medios, pues es maravilloso poder tocar las puertas de las conciencias, no las puertas de la percepción, las puertas de la conciencia. Y cuando a mí me escucha una sola persona y esa persona me rebate o esa persona me dice estoy de acuerdo, no solo está hecho mi día, sino el mes, el año, está hecha mi vida. Cuando alguien me dice lo leí en la página del Tribunal de Herodes y no estoy de acuerdo con usted, me ha hecho feliz. Cuando alguien me dice, lo leí a usted en el Punto Crítico y su artículo dejó mucho que desear, bueno, pues muchas gracias, me superaré para el próximo. Y cuando alguien me dice, lo leí en Impar y me encantó su artículo, su columna, pues yo lo agradezco. Esa es mi manera de contribuir, ir buscando penetrar conciencias a través del periodismo. Obviamente que como psicoanalista, y menos siendo un psicoanalista lacaniano, ya traigo un estigma ahí por ser lacaniano, pues no puedo hablar con quienes vienen a psicoanálisis. Por cierto, quiero agradecerle a la familia Andrade la oportunidad que me dio de ocupar este lugar donde me permitieron conectarme con ustedes, porque yo me perdí, doctor Vélez, con las horas. Me perdí y bueno, llegué tarde. Pero al escucharlos me queda una sola reflexión de lo que dijo cada uno de ustedes. Muito obrigado, señora, con lo que cada uno de ustedes me ha dicho. Me siento
afortunado de ir aprendiendo poco a poco con ustedes. Miren, España viene de unas elecciones. Ganó Pedro Sánchez, ganó la izquierda española. Y Pedro Sánchez ha tenido que hacer alianzas inconfesables, que en otros tiempos hubieran sido el escándalo, la inmoralidad de un pie, para poder tener gobernabilidad en esa España que hace muchos años dejó el posfranquismo, pero que tal parece que ciertos sectores insisten en volver a aquellos tiempos que ya se fueron. Y luego acá en mi otra patria, en México, un soberano estulto como Andrés Manuel, un hombre de pocas luces intelectuales, un hombre enfermo, ávido de poder, un hombre al que el dinero no le ha hecho nada al hambre y a la pobreza, porque él las trae del alma, no las trae. A un hombre le da uno de comer, lo enseña uno a trabajar y se acabó su pobreza extrema. Andrés Manuel trae una pobreza extrema, pero de sensibilidad. Es un verdadero dictador. Y decimos, estamos lejos de Venezuela. No es cierto. Cada vez estamos más cerca. Soy de los que dicen México que la democracia le hace falta, o que en México la democracia está demasiado coja y sigue siendo balaceada en la otra pierna. Quieren destruir la democracia. El proyecto Andrés Manuel quiere continuarlo con la señora Sheinbaum y que dure de la señora Sheinbaum 6 años, ya serían 12, y luego otros 6 años del mismo partido, 18, hasta cumplir los que se tengan que cumplir, como cuando el PRI, y sin el PRI no hubiese habido democracia. Cierto es que la sociedad fue creciendo, y la sociedad, esto que antropólogos, sociólogos han bautizado como la sociedad civil, y que Lacan y yo no entendemos por qué, pues si es la sociedad, pero bueno, por alguna causa le han adjetivado lo de civil. La sociedad civil en México, encabezada por sus jóvenes y no tan jóvenes, quisieron un cambio, pero regresamos a los 70s, cuando en México no había democracia. Cuando alguien aquí de ustedes lo mencionó, cuando nos enseñaron una cosa que era democracia, pero no era democracia, y que era un enredo, porque yo veía a mi padre, hijo de un político mexicano muy importante, y en casa, porque yo llegué a México a la edad de 8 años, y en casa lo que yo veía era políticos que entraban y salían porque iban a ver a mi padre para que les hiciera favores en torno a su propio padre, o sea, a mi abuelo. Y para mí eso era la democracia. Y cuando crezco y entro a la preparatoria, a los estudios preparatorianos y luego a la universidad, pues nada, tío, que me doy cuenta que eso no era la democracia. Eso era lo que dijo Mario Vargas Llosa, la dictablanda, ¿no? Una dictadura disfrazada con el PRI. 70 años, 80 años de gobierno del PRI. Y hoy, ¿cómo lo anhelamos muchos? No la corrupción, ni tampoco el mal manejo de las instituciones para favorecer sus causas, sino que el PRI en sí abrió las puertas a la democracia. Presionado, sí, pero no es que no haya soportado la presión, es que entendió que ya no era el momento de seguir y se comenzó a abrir. Desde el odiado Carlos Salinas, que reconoció la primera gubernatura del PAN en Baja California para la oposición, y desde ahí para acá. En fin, para no alargarme, lo que les quiero decir, la democracia efectivamente, como mi predecesor lo dijo, ha vivido en peligro desde que se inauguró como tal. Desde que el hombre es hombre, desde que la humanidad es humanidad, desde que la mujer es mujer, la democracia ha vivido en peligro, porque esas sillitas donde se sientan en Francia, en España, en cualquier parte del mundo, los vuelven locos y los descomponen. El poder enferma, y los poderes fácticos encabezados por los grandes empresarios, las grandes fortunas, son un lastre que habría que ver cómo podemos luchar con ellos. Pero suscribo al maestro del doctor Vélez, ha de haber sido un gran maestro que tiene un alumno brillante,
Yo a mis maestros les pido como en el teatro, yo a mis maestros como en el teatro les digo, maestro, si estuve bien, dígalo, divúlguelo. Si estuve mal, guarde silencio, un prudente silencio. Y como ya es hora del silencio, muchísimas gracias por esta oportunidad. Me está esperando mi psicoanalizado. Aquí estoy en tu casa, lo vine a ver y aquí estoy, pero qué agradable. Es un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Corona. Un gran abrazo para usted y nuestro aplauso afectuoso también. Rolando, ¿tiene usted el cierre final de este tema de vivir la democracia? A los Estados Unidos se avecina para el próximo año un proceso electoral bastante agitado. México también. Vamos a tener en México elección de presidente, elecciones de representantes estatales y demás. ¿Cuántas elecciones vamos a tener? ¿Cuántos cargos se van a debatir el año entrante en México, doctor Corona? Aproximadamente, si no mal recuerdo, son 1,200 municipios, son alrededor de entre 8 y 10,000 cargos públicos. El más importante, presidente de la República, 9 gubernaturas, 19 congresos locales y presidencias municipales con sindicaturas y otras cosas, regidurías que se van a dar. Son entre 9, 10,000 cargos los que se van a postular y los que habrán de disputarse en estas elecciones del 24. Y 2 mujeres en la contienda electoral para definir la jefatura del Estado mexicano, ¿no? Así es, 2 mujeres. Eso antes no se había dado, ¿no? Históricamente, eso es ¿se puede decir que es una sorpresa o no? 2 mujeres debatiendo políticamente. Es una sorpresa y es un hecho histórico que 2 mujeres, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo y la senadora e ingeniera Berta Xóchitl Gálvez de Ruiz, se disputen la presidencia. Es un hecho histórico, es un hecho inédito en México. Y creo que esto abre la puerta de la incertidumbre, no por ser mujeres, sino porque hay sectores sumamente extremadamente conservadores que no están felices con la idea de que 2 mujeres se disputen la presidencia de la República acá en México. Vamos a estar siguiendo, por supuesto, todo en este proceso de diálogo que hemos abierto de democracia y participación, toda la actividad de ejercicio de ciudadanía mexicana con nuestros colegas mexicanos. El periodista Jorge Arrega no se pudo conectar ahora, Juan Cheín también, otros colegas mexicanos que están también en la red. Luego, México va a hacer un papel fundamental. E igual pasaría con Estados Unidos, ¿no, Rolando? Tenemos elección el año entrante. ¿Cómo está la agenda política de Estados Unidos para el año entrante, Rolando? No lo estamos escuchando. Adelante. Han estado ocurriendo consistentemente y le están dando mucho más importancia últimamente hasta las elecciones municipales, porque ahí ya la gente se han dado cuenta que es donde adquieren el poder los candidatos que llegan a la Casa de Representantes y al Senado del Estado, y de ahí corren para Washington mayormente. Entonces, la educación es para que se involucre más la persona en su vecindario y que cultive las relaciones que son apropiadas para sus necesidades. Y así tomar en cuenta que todo el mundo, yo le digo cuando yo hablo con el público mío, yo le digo que acuérdense que nosotros somos los jefes. Nosotros somos los que damos el trabajo. Ellos trabajan para nosotros y tenemos que asumir ese poder de nuevo, de votarlos si no están funcionando. Y es más fácil hacerlo en el sistema municipal que ya cuando llegan hasta Tallahassee o hasta Washington, ya es muy tarde. Entonces hay que probar y estar muy involucrado en lo que es la política de la ciudad, del condado, de los pequeños vecindarios.
Muy bien, muchas gracias, Rolando, por tu participación. Mire, ya estamos despidiendo el programa y faltaba Elvirita Sánchez Blay, una querida colega, amiga nuestra, que también ha estado presente. Gracias por conectarte, Elvirita. Llegaste en un momento importante. Primero, estamos ya dándole finalización a nuestro programa, pero vas a tener el placer de cerrar el programa, tú que has estado ideando muy bien esta estrategia de comunicación, ya has estado de la mano de nosotros en este ejercicio. Elvira, adelante. Bueno, muchas gracias. Lo siento mucho por llegar tan tarde. Se me presentó un compromiso ineludible, pero veo que asistieron varios de las personas que yo convoqué, lo cual me da muchas gracias, me da muchísimo gusto. Pues yo estoy aquí unida con ustedes en el tema de la democracia, porque creo que la democracia es un deber, es un derecho que tenemos que defender a toda costa. Y es un derecho porque es el derecho de todos, no solamente de unos privilegiados. Y eso es lo que está aquí en juego, ¿verdad? Los derechos de las mujeres, los derechos de los inmigrantes, los derechos de las personas con diferentes preferencias sexuales, los derechos de los niños, los derechos de los profesores, de los maestros, los derechos de tanta gente que vive en este país y que eso es lo que se está vulnerando. Se está vulnerando el derecho a leer, a pensar, a vivir, a decidir. A las mujeres el derecho de decidir con su cuerpo, a los niños de aprender lo que tienen que aprender. Y a los inmigrantes, el derecho a ser personas con dignidad en este país. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que defender. Espero que ustedes hayan tenido una excelente conversación. Me imagino los temas que han tratado y sí, pues me uno a toda esta lucha que tenemos que emprender a través de esta campaña. Bueno, muchas gracias, Elvirita Sánchez, por tu participación. A ustedes, mis queridos colegas, amigos y analistas que han estado aportando a esta reflexión importante. Invitamos a nuestros internautas para que nos sigan en nuestro canal también de YouTube. Muy seguramente a partir ya de la semana entrante van a salir las promos anunciando las temáticas y los ejes transversales que van a irradiar el espacio de reflexión de UniAmérica a través de 3 momentos importantes: la promoción de la democracia y su defensa, la dignidad humana y el derecho a participar dignamente a través de elecciones limpias, elecciones que le permitan a los ciudadanos con conciencia elegir libremente su candidato a su ciudad, a su municipio, a su condado, a su estado y a la presidencia. Pero hay que elegir leyendo, hay que elegir revisando los programas de cada uno, hay que estudiar estos procesos. A veces un poquito la pereza asiste y se dejan llevar en fake news y en momentos un poco inadecuados. Pero aquí lo más importante es que este ejercicio de campaña es una campaña que busca promover la educación hacia la democracia, hacia la paz y el desarrollo. Y finalizamos con una frase que siempre la tengo en mi escritorio, y es: la paz y la democracia no se regalan, se construyen. Dijo en el año 1981 este argentino Adolfo Pérez Esquivel. Entonces, mis queridos amigos, un gran abrazo para nuestros internautas. Estaremos siempre en contacto con ustedes. Seguimos entonces conectados en esta red amplia, activa, maravillosa, participativa. Y bueno, no nos queda más sino la posibilidad de ir a continuar y replicar este ejercicio de pedagogía activa y de educación hacia la democracia que buena falta nos estaba haciendo. Un abrazo para todos y seguimos entonces conectados. Hasta pronto. Como ven, queridos interlocutores, el alumno siempre supera al maestro. Bueno, un gran abrazo para todos. Chao. Chao.